programa de geocronología, que es uno de los pilares más importantes en el centro. Existía una deficiencia a nivel nacional a nivel de geocronología, es decir, a técnicas, disciplinas que nos aportaran la antigüedad de yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Este programa pues pretende vaciar esta laguna, este vacío que existía en nuestro país. El programa incluye una serie de técnicas, de disciplinas muy punteras, muy avanzadas, que permiten aportar, en nuestro caso, 4 técnicas distintas, independientes, para determinar la antigüedad de fósiles, artefactos, es decir, de localidades arqueopaleontológicas en general. El paleomagnetismo se podría decir que es el caballo de batalla, es el primer frente de ataque para determinar la antigüedad de no solamente yacimientos arqueopaleontológicos, sino de muchos depósitos geológicos. Quizás la fuerza de la gravedad, el campo gravitatorio de la Tierra, nos es mucho más familiar a todos. Lo percibimos, y ahora estoy sentado precisamente porque estoy expuesto a un campo, a una fuerza que no es tangible, sin embargo percibo sus consecuencias, sus efectos. El campo magnético de la Tierra, a diferencia del gravitatorio, no se palpa, no se siente, no lo podemos palpar, no hay una forma directa de sentir su efecto. Sin embargo, vivimos, aparecemos, desarrollamos y desaparecemos bajo este campo, esta fuerza invisible que rodea la Tierra. Para ponerlo en palabras y de forma sencilla, imaginemos que en el interior de la Tierra existiera un gran imán. Sabemos que los imanes tienen 2 polos, un polo positivo, un polo negativo, o un polo sur y un polo norte. El campo magnético que medimos, que observamos en la superficie terrestre, es equivalente al que produciría un gran imán, que no existe, en el interior de la Tierra, y que estuviera más o menos paralelo al eje de la rotación de la Tierra. Esta fuerza, este campo magnético, hoy en día lo podemos ver, así llamarlo, con una brújula, sencillamente con una brújula, la cual sabemos que hoy en día nos apuntaría hacia el norte, hacia el continente ártico. Esto es un hecho. ¿Qué ocurre? Los materiales rocosos, los sedimentos, rocas, materiales que se forman en la Tierra, algunos de ellos actúan como cintas o casetes, ¿no? Son capaces de grabar, de recordar este campo magnético. El campo magnético además varía con el tiempo, es decir, esta brújula que hoy en día nos apunta al Ártico, pues hace 800.000 años, por ejemplo, la brújula, el norte magnético, estaría situado en el polo sur geográfico, es decir, la brújula nos apuntaría hacia la Antártida. Estos cambios han ocurrido desde los orígenes de la formación de la Tierra y tenemos registros de más de 3.000 millones de años. Son cambios acíclicos, es decir, nos siguen un patrón, y el campo va cambiando de posición, lo que llamamos polaridad, de forma alternante y acíclica. Sin embargo, gracias al registro del suelo oceánico, tenemos un registro, un libro, un patrón bastante preciso de los cambios del campo magnético terrestre durante los últimos 190 millones de años. Esta curva patrón, que la conocemos, podemos utilizarla para extrapolar, para deducir la edad de depósitos sedimentarios de los cuales no tenemos otra fuente de información. Por ejemplo, en Atapuerca, si estudiamos y observamos la superposición de estratos, es decir, un apilamiento de materiales de horizontes dispuestos en geometría horizontal, los inferiores son los más antiguos y a medida que subimos en el relleno encontramos materiales más modernos. Si estudiamos, y así lo hicimos, lo empezamos a hacer en el 94, si estudiamos el magnetismo fósil, que técnicamente le llamamos el magnetismo remanente o el paleomagnetismo, que registran estos sedimentos más viejos en Atapuerca, resulta que nos indican que esta brújula
apuntaba efectivamente hacia el polo sur. Sin embargo, los niveles más superiores, en Grandolina, pues a nivel de TD8, TD9 y hacia arriba, esta brújula fósil nos apunta ya hacia el norte. Es decir, que dentro del registro sedimentario de Atapuerca ha habido un cambio importantísimo en el campo magnético terrestre. Como tenemos otras fuentes de datación que nos acotan la edad de estos sedimentos, los fósiles, por ejemplo, podemos comparar este registro de Atapuerca con la escala patrón, con lo cual podemos deducir inmediatamente una línea de tiempo. Podemos deducir que en un momento determinado entre este y este estrato o horizontes hay un cambio de polaridad y este cambio sabemos que tiene una antigüedad de 780.000 años. Los cambios de polaridad magnética en la Tierra se conocen, digamos, con certeza desde mediados de los 60. En el primer momento que se postularon y que se demostraron que existían efectivamente cambios de polaridad, era muy tentador. Y lo que continúa siendo comparar cambios de polaridad con cambios faunísticos, con extinción de especies, la aparición de nuevas especies, alteración, mutaciones, etc. Lo cierto es que hoy en día no hay ningún estudio que realmente soporte o aporte evidencias sólidas de que haya una coincidencia, un paralelismo entre cambios o sucesiones de especies, extinciones, con el campo magnético. Pueden haber coincidencias, pero no hay un efecto causa ni hay una gran correlación. Dicho esto, pues bien, sabemos que efectivamente la especie, los homínidos, pues durante cierto periodo de tiempo vivieron en un campo magnético inverso, de la misma forma que ahora vivimos en un campo normal. Y de hecho la historia de la humanidad, los últimos 2 millones, 3 millones de años, ha visto más de una inversión de polaridad. Sin embargo, no hay, ni se ha observado, ni hay motivos para pensar que realmente haya un efecto directo entre el cambio de polaridad y especies animales en general. Es cierto de todas formas que un cambio geomagnético, un cambio de polaridad, no es un proceso rápido desde el punto de vista humano. Es un cambio muy rápido a escala geológica, es decir, que estamos hablando de 3, 4, quizás 5.000 años lo que tarda el campo en pasar de ser normal a ser inverso, es decir, que el polo viaje desde el polo sur al polo sur, del polo norte al polo sur geográfico. 5.000 años, 6.000 años es un instante en la escala geológica. Recordemos que la Tierra tiene una antigüedad de 4.400 millones de años. A escala humana, a escala biológica, pues es un periodo muy corto. ¿Qué ocurre durante esta época, digamos, de transición? Es cierto que este apantallamiento, esta fuerza magnética, que es un apantallamiento de rayos cósmicos y ultravioletas, se reduce. Es decir, este escudo invisible, este campo magnético, durante 4 o 5.000 años se reduce enormemente, lo que llamamos una bajada, un decrecimiento de la intensidad o de la fuerza del campo magnético. Puede llegar a 10-15% de su valor, es decir, que es una disminución muy importante. Es cierto que durante estos periodos de transición la Tierra está más desprotegida. Los cinturones de Van Allen que atrapan partículas de alta energía, ultravioletas, rayos cósmicos. Todas estas partículas, esta avalancha de partículas que nos llega desde el Sol y desde el espacio exterior, pues llegan con más eficacia a la superficie de la Tierra. Dicho esto, no se ha observado de todas formas un efecto directo a escala de evolución humana de lo que puedan ser estos cambios de polaridad, estos decrecimientos, casi desapariciones del apantallamiento, con, insisto, cambios faunísticos, cambios en especie humana o de cualquier otro animal. La SR es el acrónimo en inglés de resonancia del spin electrónico, resonancia paramagnética. Es una técnica físico-química algo compleja.
que se aprovechó esta propiedad de la resonancia paramagnética se empezó a aprovechar o utilizar desde hace relativamente pocos años para la datación. Es una técnica que permite datación, o sea, la obtención de fechas, de edades absolutas, a diferencia del paleomagnetismo. Cubre con cierto confort, digamos, pues el último 1,5 millones de años, aunque con la infraestructura que tenemos en el CNIE, haciendo mediciones a temperatura de nitrógeno líquido, a baja temperatura, es posible en principio medir materiales mucho más viejos. ¿Qué se utiliza para resonancia paramagnética? Básicamente granos de cuarzo, un mineral que es absolutamente abundante en la corteza terrestre, y se utiliza también el esmalte dental de ciertos mamíferos grandes. En esencia, se mide, en el caso del esmalte dental, la edad de enterramiento, es decir, el momento en que falleció este mamífero, el momento en que este diente quedó enterrado en sedimentos. Durante el paso del tiempo, este diente enterrado experimenta, recibe pequeñas dosis de radiación natural, muy pequeñas, por parte del propio diente y por parte del sedimento de la matriz que engloba este diente. Hay minerales con pequeñas cantidades de elementos radioactivos, tales como el uranio, el torio y el potasio. Elementos radioactivos van decayendo con el tiempo y emiten una pequeña dosis radiactiva que tiene un efecto sobre el esmalte dental o también sobre los granos de cuarzo. En la práctica, ¿qué significa? Que cuanto más tiempo, pues más radiación recibe este material y más daños, digamos, estructurales recibe el material. Es un método que se conoce como paleodosimétrico, es decir, determinamos la dosis que ha recibido este material. Si conocemos el daño estructural que presenta este material ahora, después de X años de estar recibiendo una dosis radiactiva, y conocemos la dosis radiactiva anual que ha recibido este material, podemos en principio conocer cuánto tiempo, cuántos años este material ha permanecido enterrado. Eso es exactamente lo que ha realizado mi compañero Mathieu Duval en materiales de la cuenca de Guadix-Baza, en los famosos, quizás mejor conocidos como yacimientos de Oce. Se han utilizado dientes, fósiles y granos de cuarzo. Los granos de cuarzo, insisto, son muy frecuentes en muchísimos ambientes sedimentarios, con lo cual la ESR, la resonancia paramagnética, tiene muchísima aplicación. Y esto es lo que se ha utilizado en estos yacimientos de tanto dientes fósiles como granos de cuarzo. El CNIE dispone de varios laboratorios para fines geocronológicos. Uno de ellos es el de luminiscencia. Aunque se conoce quizás más como termoluminiscencia, hoy en día se utiliza la propiedad de la luminiscencia. ¿En qué se basa el método? Básicamente estamos midiendo el lapso de tiempo que ha transcurrido desde que un grano, fundamentalmente o generalmente son granos de cuarzo, ha sufrido su última exposición a la luz solar. Es decir, cuando los granos de cuarzo están en la superficie terrestre, digamos, se blanquean a consecuencia de la luz solar. En el momento en que estos granos quedan protegidos de la luz solar, como puede ser un ambiente de karst en el interior de una cueva, o sencillamente cuando este material es cubierto por otros estratos, por horizontes, obviamente ya no recibe una dosis de luz solar y el mineral empieza a acumular defectos, pequeños defectos cristalinos que son consecuencia a su vez de pequeñas dosis radiactivas naturales que ocurren a lo largo del tiempo, durante su enterramiento. ¿De dónde vienen estas dosis radiactivas? Bueno, pues al igual que la ESR, son pequeñas concentraciones de elementos como uranio, torio, potasio, que emiten estas dosis radiactivas. Cuanto más tiempo transcurre, más defectos, más se afecta a este grano de cuarzo. Lo que hacemos es medir la señal que se conoce como luminiscente, es una propiedad, una luminiscencia.
Esta señal, como más viejo sea el material, como más dosis haya recibido, más intensa será la señal luminiscente, con lo cual determinando la señal de luminiscencia y la dosis o la fuente radioactiva podemos también hacer cuenta atrás y determinar cuánto tiempo este grano estaba enterrado. El método de datación que se conoce como series del uranio o uranio-torio es un método de datación absoluta. También tenemos la infraestructura necesaria en el CNIE. Lo lleva el compañero Dirk Hoffman, que es un experto en este campo, y no hay ningún laboratorio similar en España que pueda realizar este tipo de dataciones. Es un método isotópico que se basa también en la caída natural de ciertos isótopos inestables. En este caso partimos del uranio. El uranio tiene muchos isótopos que, digamos, son variaciones de un mismo elemento. Algunos de estos isótopos son inestables. ¿Esto qué quiere decir? Que con el paso del tiempo cambia su configuración, decae, es lo que se conoce como la caída radiactiva. En el caso de Atapuerca o de cuevas en general, el uranio es soluble hasta cierto punto, quiere decir que las aguas superficiales, entre otros elementos, también arrastran o contienen en disolución uranio. En el momento en que estas aguas en una cavidad forman una formación espeleotémica, una estalagmita o una estalactita, este uranio, por supuesto, digamos, está atrapado en la celda del cristal, en la calcita, pero como es inestable, este uranio empieza a decaer en el momento en que se forma la estalactita. Este uranio se transforma en torio. El torio originalmente no existe en la estalactita, porque a diferencia del uranio tiene muy baja solubilidad. Entonces, en principio no existe torio en el sistema, sin embargo sí que existe uranio. Con lo cual, a mayor tiempo, cuanto mayor es el lapso de tiempo, menos uranio habrá a expensas de mayor concentración de torio. Básicamente el método se basa en contrastar, en medir las concentraciones de uranio de este isótopo en concreto en relación a la concentración de lo que llamamos el isótopo hijo, que es el torio. Cuanto más torio hay en relación al uranio, pues más tiempo ha transcurrido, y conociendo la constante de decaimiento, es decir, el tiempo que lo conocemos que se requiere para el uranio en generar una porción, una parte específica de torio, podemos calcular el momento en que se formó este espeleotema. Con este método podemos, con cierta comodidad, pues remontarnos a los 400.000 años. Aunque hay dataciones pues, que apuntan a quizás 500.000 años. Este es el método que se ha utilizado encima de los huesos. En principio, utilizando otro isótopo que es el plomo, ya se podría cubrir toda la tabla periódica, la tabla de los tiempos geológicos. Y efectivamente hay dataciones con uranio-plomo de los minerales más viejos en la superficie terrestre, que tienen más de 4.000 millones de años. En cualquier caso, con la serie, estrictamente hablando de lo que es uranio-torio, se pueden cubrir los últimos 300.000 años con espectrometría de masas, y es lo que se aplica de forma, digamos, de estándar en estos yacimientos kársticos como es el de Atapuerca.